El señor Reddit dice: soy el idiota por responder a la solicitud de mi padre de una relación con una presentación detallada en PowerPoint sobre por qué nunca será perdonado. Déjame pintarte un cuadro de lo que ha estado pasando recientemente. De la nada, mi papá decide que quiere acercarse y arreglar nuestra relación. Es un gran problema porque realmente no ha estado presente en mi vida y, de repente, quiere hacer las paces. ¿Mi reacción inicial? Bueno, me esmeré y creé una presentación en PowerPoint súper detallada. Pero no era cualquier presentación, sino un análisis profundo de todas las razones por las que perdonarlo y dejarlo volver a mi vida simplemente no es una opción para mí. Seré honesto, no me arrepiento ni un poco. Pero no puedo evitar preguntarme si tal vez esta vez llevé las cosas demasiado lejos. Mi familia parece pensar que sí. Creen que crucé la línea al exponerlo todo de la manera en que lo hice. Pero aquí está el asunto, sigo defendiendo lo que hice. Necesitaba sacarlo de mi pecho, mostrarles sin ninguna duda porque las cosas son como son. Sin embargo, hay una pequeña parte de mí que siente curiosidad, ¿fui el idiota en esta situación? Verás, todo este drama no es solo entre mi papá y yo. También se trata de mi mamá, quien falleció de leucemia cuando yo tenía solo 7 años. Ese periodo de mi vida es un poco borroso, para ser honesto. Mis recuerdos de ella antes de que enfermara son vagos, y durante su último año realmente no tuve mucho tiempo con ella. Pero hay algo que destaca, mi mamá era una artista increíble. Tenía una hermosa manera de expresar su amor a través del arte. Incluso cuando estaba atrapada en el hospital, seguía creando. Para mí, hacía estos pequeños collages, una mezcla de dibujos, fotos y mensajes, todo armado con tanto amor. Después de que falleció, mi abuela recopiló todas esas piezas de arte y las convirtió en un libro para mí. Es una de mis posesiones más preciadas. Así que cuando mi papá de repente quiere reconectarse, no se trata solo de dejar el pasado en el pasado. Se trata de todas estas emociones, recuerdos y sentimientos sin resolver que regresan de golpe. Se trata de la pérdida, de su ausencia y de tratar de navegar por un mundo sin una de las personas más importantes en mi vida. Y esa presentación en PowerPoint era mi manera de tratar de articular todo eso. De hacerle entender la profundidad de todo lo que quedó sin decir y sin sentir a lo largo de los años. Queriendo sentirme más cerca de mi mamá, tuve esta idea que me dio mi consejero y que podría ayudarme a cerrar esa brecha. Empecé a llevar un diario, pero no era cualquier diario. Traté de canalizar el espíritu artístico de mi mamá en él, creando páginas llenas de collages, dibujos y pensamientos, algo parecido a lo que ella solía hacer para mí. Me hice la promesa de agregar algo al menos una vez por semana. Desde que falleció, cada vez que la extrañaba más o enfrentaba algo difícil, recurría a ese diario. Se ha convertido en una ventana única a mis pensamientos y sentimientos durante los últimos 16 años, un testimonio de mi viaje y de cómo he navegado por los altibajos de la vida. Las cosas se complicaron un poco más cuando tenía 9 años. Fue cuando mi papá se volvió a casar. Mi madrastra intentó asumir el papel de ser mi nueva mamá, presionándome mucho con esa idea. Fue difícil de aceptar, especialmente porque mi papá no hizo nada para facilitar esa transición. Simplemente dejó que pasara. Luego, cuando tuvieron a mi medio hermano, fue como si toda su atención se trasladara a él y yo me convirtiera en un pensamiento secundario. Pero entonces la vida nos lanzó otra curva. Cuando mi medio hermano tenía solo 3 años, le diagnosticaron cáncer. Es difícil describir cuánto cambió todo después de eso. Mi papá pasaba todo su tiempo trabajando para pagar las facturas médicas o con mi hermano. Básicamente, desaparecí de su radar. Mis años de adolescencia los pasé mayormente solo o con mis abuelos, quienes fueron mi salvación en esos tiempos. Así que este problema con mi papá no es solo sobre el presente, está cargado con años de sentirme relegado, de tratar de aferrarme a la conexión con mi mamá mientras navegaba en una dinámica familiar que parecía cambiar constantemente bajo mis pies. Durante esos años, el mantra constante en casa era que mi hermano necesitaba toda la atención porque estaba gravemente enfermo, con la amenaza de perderlo siempre acechando. Me recordaban constantemente que tenía que hacerme a un lado, que no debía ser egoísta porque yo era el niño sano. Lógicamente, tenía sentido. Emocionalmente, me destrozaba. A los 16 años, la distancia entre mi padre y yo se había vuelto tan grande que sentía que vivíamos en mundos completamente distintos. Me envolvía en una oscuridad de la que no podía escapar, sintiéndome más abandonado y solo que nunca.
Fue uno de los periodos más oscuros de mi vida y, sin señales de que las cosas fueran a mejorar, dejé de intentar cerrar esa brecha entre nosotros. En cuanto cumplí 18 años, tomé la difícil decisión de mudarme y cortar lazos completamente. Necesitaba encontrar mi propio camino, libre del constante torbellino emocional que había definido mi existencia durante tanto tiempo. Mis abuelos, que siempre fueron una fuente de amor incondicional y apoyo, entendieron mi necesidad de alejarme y empezar de nuevo. Hace un par de años, me informaron que mi hermano había fallecido. Fue un sentimiento extraño, lamentar a alguien de quien me sentía tan distante pero con quien compartía un vínculo de sangre y una historia familiar complicada. A pesar de esta pérdida, mantuve mi distancia de mi padre, convencido de que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar. Pero recientemente, mi padre se acercó a mis abuelos expresando su deseo de verme y hablar. Esto me llevó a revisar mis viejos diarios, esos fieles compañeros que habían sido testigos de cada lágrima, cada grito de frustración, cada momento de desesperación. Decidí compilar estos recuerdos, estas expresiones crudas de mi yo adolescente, en una presentación de PowerPoint. Incluía imágenes de mis entradas del diario, citas de discusiones y hasta los momentos más oscuros en los que la depresión se apoderó de mí. Era una mirada sin filtros a mi alma, una alma que alguna vez fue vibrante y esperanzada pero que fue dejada a la deriva demasiado pronto. Quería que él entendiera la profundidad del dolor, el impacto duradero de sus acciones y las razones por las que el perdón no era algo que pudiera ofrecer fácilmente. Esta presentación fue mi forma de comunicar años de dolor silenciado y emociones descuidadas, un último intento de hacer que mi voz fuera escuchada, incluso si no estaba seguro de querer que algo cambiara. En cierto modo, la presentación en PowerPoint que creé fue como desnudar mi corazón por primera vez en años, mostrando no solo la ira y el dolor, sino también la profunda herida de sentirme olvidado y descuidado. La diapositiva final, con el collage de mi madre, fue la parte más difícil. Sus palabras, destinadas a ser un recordatorio reconfortante del apoyo de un padre, se yuxtaponían con mi mensaje contundente para mi padre: fallaste. Vete. Sentí que era la única manera de transmitirle realmente la profundidad de mis sentimientos, de mostrarle el mundo a través de mis ojos. La reacción de mi padre, según lo que me contaron otros miembros de la familia, fue mucho más intensa de lo que esperaba. Me dijeron que estaba devastado, que mi presentación lo había roto por completo. Y luego llegaron las oleadas de mensajes de parientes. Algunos entendían mi dolor, pero muchos criticaban la manera en que elegí expresarlo. Lo llamaron cruel, innecesariamente despiadado, un golpe bajo que iba más allá de lo que él merecía. Escuchar sobre su reacción y los comentarios de la familia me dejó lidiando con emociones encontradas. ¿Fui demasiado duro? ¿Exponer todo de una manera tan cruda y sin filtros cruzó la línea? Siempre he sabido que mi percepción de lo que se considera demasiado puede diferir de la de otras personas, dado todo lo que he vivido. Pero la verdad es que esto no se trataba de venganza. Se trataba de expresar años de dolor reprimido y negligencia, de hacerle entender las consecuencias de su ausencia e indiferencia. Así que, ¿soy el malo aquí? Es una pregunta que ha estado pesando mucho en mí. Por un lado, creo en la importancia de la honestidad y en expresar los sentimientos, especialmente cuando han tenido un impacto tan profundo en mi vida. Por otro lado, no puedo evitar preguntarme si la manera en que elegí comunicar esa honestidad fue demasiado dura, demasiado directa. Sin embargo, también es importante recordar que la sanación y el perdón son caminos profundamente personales. No pueden apresurarse ni esperarse que sigan una ruta predefinida. Lo que compartí con mi padre fue un reflejo de mi viaje, de mi dolor y de mi verdad. Si eso me convierte en el villano de esta historia, supongo que depende de la perspectiva de cada quien. Pero al final del día, se trata de encontrar paz con mis acciones y seguir adelante, con la esperanza de que el pasado ya no tenga un control tan fuerte sobre mi presente. Ahora, algunos comentarios antes de leer la actualización. No eres el idiota. Tengo un dicho: si la verdad sobre tu comportamiento te hace quedar mal, el problema no es la verdad, sino tu comportamiento. Si la verdad hiere a tu padre, es algo que él tiene que afrontar y no es tu responsabilidad. El padre se siente destrozado ahora que finalmente ha decidido que quiere una relación con la hija a la que él mismo abandonó. Decirle algo como: estarás bien criándote solo, mientras él y su esposa centraban toda su atención en el medio hermano de OP, simplemente porque ella estaba sana, está mal. Luego, esperar 6 años después de que su hijo falleció hace que el momento sea aún peor. No eres el idiota en lo más mínimo.
Le dijiste a tu padre cómo te sentías y lo obligaste a enfrentarse a sus fracasos como padre. No es tu culpa que te haya descuidado. Él está molesto porque sabe que lo que pusiste en la presentación es la verdad sobre cómo te trató cuando eras solo un niño. Ahora que la verdad ha salido a la luz y volviste a cortar contacto, espero que puedas soltar parte de la ira que sientes hacia él y saber que no hiciste nada para provocar la forma en que te trató. La evidencia detallada de su fracaso es exactamente lo que lo ha hecho sentir tan mal. Podía minimizarlo o distorsionar la verdad cuando alguien solo decía que había sucedido, pero OP trajo pruebas. No puede minimizar las citas exactas de OP y, por lo tanto, tiene que reconocer cuánto y cuán gravemente la lastimó. Pobrecito, no tengo ninguna simpatía por él. Edición de OP. Algunas notas de seguimiento ya que surgieron en los comentarios. Amo a mi hermano. No lo resentía. Era un buen niño y desearía que aún estuviera con nosotros. Nada de esto es culpa suya. Para mí, toda la culpa recae en mi padre y, en menor medida, en mi madrastra. Ellos fueron quienes me impidieron pasar tiempo con él a medida que se enfermaba más. Así que, incluso si hubiera querido estar ahí para él, no me habrían dejado. Tengo empatía. Entiendo lo que mi padre perdió. Yo también estaba allí. También perdí a esas mismas personas, además de perder, en efecto, a mi padre. Aún así, para mí, no hay excusa para eliminar completamente a tu propio hijo de tu vida mientras, al mismo tiempo, evitas que reciba algún tipo de ayuda. Por lo que he reunido de familiares que han dejado de presionarme después de establecer límites firmes, mi padre y mi madrastra se separaron no hace mucho y están en proceso de divorcio. Eso es lo que motivó que él intentara contactarme ahora, y también explica por qué el resto de la familia estaba tan molesta con mi respuesta en ese momento. Actualización. Muchas personas han pedido una actualización, así que la publicaré aquí en lugar del foro principal porque el original se hizo más grande de lo que quería manejar nuevamente. Durante las vacaciones de Navidad, tuve una conversación con mis abuelos paternos y les mostré la presentación de PowerPoint. No tenían idea de que las cosas habían sido tan malas o de que yo había estado en un estado suicida en mi adolescencia. Pensaban que mis accidentes cuando era adolescente realmente habían sido accidentes. Así que, aunque creen que fui demasiado duro con la presentación, ahora entienden mejor de dónde vengo. Admitieron que mi padre la había arruinado por completo y que la familia debería haber estado más involucrada conmigo en lugar de solo apoyar a mi padre y a mi hermano. En la superficie, pensaban que estaba bien y que simplemente estaba teniendo dificultades para adaptarme, pero si hubieran sabido lo que estaba pasando, habrían insistido en que mi padre buscara ayuda. Quieren que me reconcilie con él, pero entienden por qué puede que ya sea demasiado tarde para eso. Así que han aceptado no mencionarlo a menos que yo lo haga primero y no pasar información de un lado a otro. En realidad, fue una conversación productiva. En cuanto a mi padre, sé que muchas personas piensan que lo lamentaré si no lo perdono o si no intento reconciliarme con él. Pero no estoy seguro de que eso sea cierto. He intentado imaginar una conversación con él que no termine haciendo que las cosas sean aún peores, y no puedo. Lo mejor que podría pasar es que él se disculpe y realmente se arrodille para intentar enmendarse. Pero honestamente, creo que escucharlo solo me haría odiarlo más. Lo peor sería que nada haya cambiado realmente y que tenga que alejarme antes de que termine con una denuncia por agresión. Además, simplemente no puedo imaginarme ningún beneficio real en tenerlo en mi vida. Conectarme con él parece un esfuerzo innecesario sin ningún tipo de ganancia. Como dije antes, prefiero simplemente volver a olvidarme de que existe. Mis queridos Redditos, esta historia ha sido todo por hoy, espero les haya gustado. ¿Creen que el protagonista hizo bien en decirle todo sin filtros, o debería haber manejado la situación de otra manera? Los leo en la sección de comentarios, no olviden apoyarnos con un like.